Hola, bienvenidos a Huesos Secos. Siempre hemos pensado que el Evangelio tuvo sus inicios con Yeshua, Jesús y sus apóstoles. La palabra Evangelio, como seguro ya lo sabes, significa buenas nuevas. La primera vez que la palabra Evangelio es utilizada en la Biblia es en Mateo 4:23. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora leamos la definición de la palabra evangelio según un diccionario cristiano. La palabra describe el mensaje del cristianismo y los libros en los cuales se encuentra el registro de la vida y las enseñanzas de Cristo. Este mensaje es las buenas nuevas que Dios ha provisto una forma de redención por medio de su Hijo Jesucristo. Esa definición que acabamos de leer, aunque es aceptada por todos los cristianos, es incorrecta, porque el evangelio o las buenas nuevas ya había sido predicado por Moisés mucho antes que Yeshua. Si quieres conocer qué es verdaderamente el Evangelio según la Biblia, continúa viendo este video. Comenzamos. Este estudio está dirigido a todos los cristianos. Será muy largo, pero muy importante, así que sé paciente. Te recomiendo que tengas tu Biblia a la mano. Moisés fue el primero en traer las buenas nuevas al pueblo de Israel cuando eran esclavos en Egipto. Leamos Hebreos 4, versículo 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si leemos el capítulo anterior de Hebreos, capítulo 3, versículo 16, podemos ver que se está refiriendo a los hijos de Israel. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Entonces, la definición de la palabra evangelio, según un diccionario cristiano, es el mensaje del cristianismo, y son los libros y las enseñanzas de Cristo. Pero los israelitas no conocieron a Cristo, y mucho menos a los apóstoles que escribieron acerca de Jesús, de Yeshua, porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto alrededor de 1500 años antes de Cristo. Entonces, la definición de la palabra evangelio, según el diccionario cristiano, es incorrecta si la contrastamos con las palabras que nos encontramos en Hebreos capítulo 4 de versículo 1 y 2. Y quisiera que meditemos en el versículo 2, precisamente en la parte en donde dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El mismo evangelio que les fue anunciado a ellos, esto es, a los hijos de Israel, es el mismo evangelio que Yeshua, que Jesús predicó. Pero ¿cómo es esto posible? La respuesta la podemos encontrar si estudiamos la historia del pueblo de Israel. La historia de Israel comenzó con Abraham. Yahweh le hizo una promesa en donde le daría 3 cosas: una tierra, una gran bendición y una gran descendencia. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 26, donde Yahweh le está hablando al hijo de Abraham, a Isaac, y le dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este mismo pacto que Yahweh hizo con Abraham, lo confirmó a Isaac, como lo acabamos de leer, y también se lo confirmó al hijo de Isaac, a Jacob. Jacob, como ustedes saben, tuvo 12 hijos, entre ellos uno llamado José. Pero José, como ustedes ya conocen la historia, él terminó en Egipto como esclavo y ascendió hasta ser el segundo del rey. Y cuando llegó el hambre a la tierra, Jacob y sus 11 hijos con sus familias se fueron a Egipto a vivir con José. Y pasaron los años y obviamente murió Jacob y años después también murió José. Pero antes de que muriera José, dijo esas palabras a sus hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa que Yahweh le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob seguía vigente hasta este momento. Por lo tanto, la familia de Jacob fue bendecida mientras estaba en Egipto. Leamos Éxodo capítulo 1. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Como leímos en Génesis 50, 24, José les profetizó a sus hermanos que Dios los visitaría y los llevaría a la tierra que había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque era parte del pacto que Yahweh había hecho con ellos. Pero antes de que se cumpliese la promesa, los hijos de Israel fueron esclavizados en Egipto. Leamos Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 14. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo,
He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. Como acabamos de leer, el pueblo de Israel fue esclavizado antes de que se cumpliese la promesa de la tierra prometida. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué fueron esclavizados si el Todopoderoso los bendecía y estaba con ellos? Y esto es muy sencillo. Fue porque el pueblo de Israel se olvidó del pacto. Aunque el relato de Éxodo no nos deja saber las razones exactas de por qué fueron esclavizados, Ezequiel 23 nos deja saber las razones de por qué fueron esclavizados. Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: Hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Como el pueblo de Israel había adorado a otros dioses, a eso se refiere Ezequiel cuando dice que fornicaron, Yahweh se apartó de ellos y por lo tanto fueron esclavizados. Pero, después de muchos años de que el pueblo de Israel estuvo esclavizado, vinieron buenas noticias o buenas nuevas para el pueblo de Israel. Leamos Éxodo capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Como los hijos de Israel se arrepintieron de haber adorado a otros dioses y clamaron al Dios Todopoderoso, Yahweh se acordó de ellos una vez más, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cuáles fueron las buenas nuevas o el evangelio que Moisés les trajo a los hijos de Israel? Fue que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Leamos Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Yahweh: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Antes de que los hijos de Israel se olvidaran del pacto y adoraran a dioses ajenos, ya estaban siendo bendecidos y estaban siendo multiplicados en gran manera, y solo faltaba una parte de la promesa, que era la tierra prometida donde fluía leche y miel. Esa tierra que Yahweh le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que José les recordó que Yahweh los visitaría para llevarlos a aquella tierra. Pero antes de darles la tierra, debía Yahweh confirmar una vez más el pacto con todo el pueblo de Israel. Anteriormente, el pacto Yahweh lo había hecho directamente con Abraham, directamente con Isaac y directamente con Jacob, pero nunca lo había hecho directamente con todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, antes de darles la tierra, debía primero confirmar el pacto con los hijos de Israel. Y este pacto es el mismo pacto que Yahweh le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Es el mismo pacto que les daría a todo el pueblo de Israel. Pero antes de confirmar el pacto, primero tenía que Yahweh liberarlos de las manos de los egipcios. Para esto, Yahweh juzgaría a toda la tierra de Egipto, y este juicio caería sobre todos aquellos que no celebraran la Pascua. Y como ustedes ya saben, se tenía que tomar un cordero el día 10 para sacrificar el día 14, tomar su sangre y ponerla en los dinteles de las puertas, y después asar el cordero y comerlo con hierbas amargas y panes sin levadura. Leamos Éxodo capítulo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Yahweh, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo de Israel fue liberado y se fue rumbo a la tierra prometida. Pero antes, Yahweh ahora sí debía confirmar el pacto con toda la nación de Israel. Leamos Éxodo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron:
todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Justo cuando el pueblo respondió a una, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos, en ese mismo momento, Yahweh y el pueblo de Israel entraron en un pacto. A partir de este momento, Yahweh les daría todo lo que les había prometido. Y lo único que el pueblo de Israel tenía que hacer era guardar el pacto. Entonces, ya que repasamos la historia del pueblo de Israel, ¿en qué consiste el Evangelio o las buenas nuevas que Moisés trajo al pueblo de Israel? El Evangelio es la oportunidad de regresar al pacto o de entrar en un pacto con Yahweh. El pueblo de Israel había desobedecido y fueron esclavizados en Egipto. Pero Dios mandó a Moisés con las buenas nuevas, con el Evangelio, con la oportunidad de regresar al pacto. Y les dijo que Yahweh se había acordado del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ya que hemos entendido el Evangelio de Moisés, ahora analicemos en qué consiste el pacto. Para eso tenemos que leer Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Y a partir de este versículo hasta el versículo 14, podemos ver todas las promesas de bendición que Yahweh le estaba haciendo al pueblo si obedecían sus mandamientos, si permanecían en el pacto. Pero también el pacto contenía las consecuencias de desobedecer a los mandamientos. Leamos el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y a partir de aquí empieza una lista larga de maldiciones y cosas malas que le pasarían al pueblo de Israel si desobedecían los mandamientos de Dios. Y quisiera que leyéramos el versículo 28. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Ahora leamos el versículo 36. Yahweh te llevará a ti, y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que tú no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Como leímos, las consecuencias por guardar el pacto traería bendiciones, pero las consecuencias de desobedecer al pacto traerían maldiciones. Afortunadamente, Yahweh sabía que eventualmente el pueblo de Israel se olvidaría del pacto y una vez más adoraría a dioses ajenos. Entonces Yahweh, previniendo la desobediencia de Israel, agregó al pacto una serie de cláusulas que le permitiría al pueblo de Israel regresar al pacto si ellos desobedecían el pacto. Leamos Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Recordemos que una de las maldiciones por desobedecer al pacto o desobedecer los mandamientos era que Yahweh iba a desterrar al pueblo de Israel y serían llevados a naciones extranjeras donde adorarían a otros dioses. Pero si el pueblo de Israel, estando en otras naciones, se arrepentía de todo corazón y una vez más obedecía los mandamientos de Yahweh, una vez más Yahweh los recogería de aquellas naciones y los traería de nuevo de regreso a la tierra que les había prometido. Entonces vemos que dentro del mismo pacto se encuentra el Evangelio, se encuentra la solución para las maldiciones. Yahweh les dejó una ruta para regresar al pacto original y la forma para regresar al pacto era muy sencilla. El pueblo de Israel debía guardar nuevamente los mandamientos de Dios. Ahora que ya hemos entendido qué es el Evangelio de Moisés, ¿podríamos conectarlo con el Evangelio de Jesús, de Yeshua? Claro que sí. El Evangelio de Jesús, de Yeshua, es exactamente el mismo que el Evangelio que Moisés predicó a los israelitas. Tiene exactamente el mismo propósito: hacer regresar al pueblo de Israel una vez más al pacto. Y así como repasamos la historia del pueblo de Israel antes de que Moisés les trajera el Evangelio, de la misma forma tenemos que entender la situación del pueblo de Israel antes de la predicación del Evangelio de Jesús. Y para esto usaremos una línea de tiempo. Como pueden ver abajo de mí hay una línea de tiempo. Tenemos el tiempo en el que
creo que todos ubicamos, en el que nació Jesús o Yeshua. Y vamos a ir hacia atrás, hasta la época de los patriarcas, que estuvo Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente, como ya repasamos la historia de Israel, recordamos que Jacob tuvo a José y José terminó en Egipto, y por tanto toda la familia de Jacob, por el hambre que hubo y por la historia que ustedes ya conocen de José, toda la familia de Jacob y sus 11 hijos terminaron en Egipto. Y obviamente aquí empezaron los 400 años que Israel estuvo en Egipto, que es todo el área azul, que fue más o menos como del año 1522 al año 1200. Alrededor del año 1200 nace Moisés, y Moisés, como ustedes saben, vivió 120 años, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años llevando al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Y es este periodo de aquí, este periodo amarillo de aquí. Y este periodo amarillo que están aquí son los 40 años que el pueblo de Israel anduvo vagando en el desierto con Moisés. Después de Moisés, obviamente, como ustedes saben, vino Josué, que es el que llevó al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Después de Josué inició la época de los jueces. Incluso hay un libro en las escrituras después de Deuteronomio que se llama Los Jueces. Y durante la época de los jueces pasó algo muy interesante. El pueblo de Israel obviamente estaba en libertad en su tierra, pero cuando se apartaban del pacto, venía otra nación u otro pueblo y los dominaba y los convertía en esclavos. Y estando en esclavitud, se levantaba entre ellos un juez, un nuevo juez, que les decía que tenían que regresar al pacto, a guardar los mandamientos una vez más. Y este mismo juez se levantaba también como una especie de Mesías o de Salvador, y sacaba al pueblo de Israel una vez más de la esclavitud y los llevaba una vez más a la libertad. Y eso se repitió muchísimas veces. Una generación estaba en libertad, la siguiente generación se apartaba del pacto y la siguiente generación era esclavizada. Y estando esclavizados, una vez más se levantaba otro juez que les decía que tenían que regresar a la ley de Moisés, y regresaban al pacto, y esto les traía libertad. Y ese es un detalle muy importante. Por muchísimos años, por muchísimos siglos incluso, se nos ha dicho que seguir la ley de Moisés o seguir el pacto trae esclavitud. Pero podemos ver en la misma Biblia que guardar el pacto o guardar los mandamientos de nuestro Creador nos trae libertad, como lo hizo en la época de los jueces. Entonces, en resumen, de la época de los jueces podemos aprender lo siguiente: que cada vez que el pueblo de Israel está en esclavitud, si regresan al pacto o regresan a guardar los mandamientos una vez más, entonces van a ser liberados. Y si estando libres se olvidan del pacto, entrarían en esclavitud una vez más. Por lo tanto, guardar los mandamientos nos trae libertad. Regresemos a la línea de tiempo y podemos ver que después de la época de los jueces, que es esta área de aquí, la área digamos rosita, se levanta el primer rey de Israel, llamado Saúl. Pero Saúl desobedeció al Todopoderoso, y el profeta Samuel le dice lo siguiente. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahweh, y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El siguiente rey después de Saúl fue David, como ustedes ya lo saben. David amaba la ley de nuestro Creador, por lo tanto su reino fue bendecido y prosperado. Incluso el salmo más grande en las escrituras es el Salmo 119. Es un salmo que habla de la ley de nuestro Creador. David unifica el reino. Antes las 12 tribus estaban desconectadas entre sí, pero como David unificó al reino, lo hizo muchísimo más fuerte y por lo tanto creció en gran manera, tanto en poder como en número, y eso trae paz a toda la tierra de Israel. Y ese es el ejemplo perfecto que podemos ver en las escrituras, que cuando un rey de Israel amaba la ley de nuestro Creador, de Yahweh, que amaba el pacto, su reino prosperaba. Pero si lo contrastamos con el rey Saúl, que desechó la ley de nuestro Creador, el reino se le fue quitado. Ahora, regresando a David. David, como ustedes saben, tuvo un hijo llamado Salomón. Pero Salomón, también como Saúl, se apartó de la ley de nuestro Creador. Leamos Primera de Reyes, capítulo 11, del 4 al 6. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David. Como podemos ver, David sí tenía el corazón que Dios quería, amaba la ley de nuestro Creador y nunca se apartó de su ley, ni de su pacto. Continuemos. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Como podemos ver, Salomón rompió o desechó el pacto que habían hecho con Yahweh, y esto llevó a que el reino se dividiera en dos. Pero esto no sucedió durante los días del rey Salomón, sino que sucedió cuando el hijo de Salomón
Roboam era rey. Roboam se quedó con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y un siervo de Salomón llamado Jeroboam se quedó con 10 tribus. A las 10 tribus se le conoció de diferentes formas: el reino del norte, o la casa de Israel, o Efraín también. Se les llamó reino del norte porque habitaban en la parte norte del reino de Israel, no, de todo el reino de Israel. También se le dio el nombre de casa de Israel, lo vamos a ver más adelante en Jeremías. Y también al reino del norte se le conocía como Efraín, porque su primer rey, llamado Jeroboam, era de la tribu de Efraín. Al reino del hijo de Salomón, Roboam, se le conoció como la casa de Judá, o el reino del sur. Se le llamó la casa de Judá porque Jeroboam era de la casa de Judá. Y obviamente también se le conocía como reino del sur porque estaba en la parte sur de todo el reino de Israel. Todos los reyes del reino del norte se apartaron del pacto y no hubo ninguno que guardara la ley de Moisés. Por lo tanto, en el año 722 a.C., antes de Yeshua, fueron llevados al exilio a Asiria y nunca más regresaron a su tierra. Ahora hablemos de la casa de Judá, o del reino del sur. Había reyes buenos y había reyes malos en la casa de Judá, pero también se apartaron del pacto eventualmente. Y para el año 586 a.C. fueron llevados también al exilio. Leamos lo que dijeron dos profetas acerca de la casa de Israel y de la casa de Judá. Leamos Jeremías capítulo 3, versículo 8. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, se está refiriendo al reino del norte o a la casa de Israel o a Efraín, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, haciendo referencia a la casa de Judá, al reino del sur, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ahora leamos Jeremías capítulo 20 versículo 4. Porque así lo ha dicho Yahweh: He aquí, haré que seas un terror a ti mismo, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. De la misma forma que la casa de Israel o el reino del norte fue llevado al exilio a Siria para nunca más regresar, también se le profetizó a la casa de Judá que iría al exilio, pero ellos a Babilonia, como lo acabamos de leer en Jeremías 20. Ahora leamos Jeremías 50 del versículo 3 al 6. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Yahweh su Dios. Preguntarán por el camino de Sión: ¿hacia dónde volverán sus rostros? Diciendo: venid y juntémonos a Yahweh con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Como podemos ver, el profeta Jeremías les dijo que ambos reinos, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, desearían regresar una vez más al pacto eterno con Yahweh. Y esto les sobrevino a ellos por olvidarse del pacto, por dejar de guardar los mandamientos de Moisés. Ahora leamos Oseas capítulo 5 versículo 13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. La mayoría de todos los profetas que encontramos en las escrituras hablan del arrepentimiento, les hablan a ambos pueblos y les dicen: regresen al pacto, regresen una vez más a guardar los mandamientos. Todos los profetas procuraron evitar que ambos reinos fueran llevados al exilio, pero ambos reinos, por su desobediencia, fueron llevados al exilio. Y una vez más les repito, porque eso es muy importante, la casa de Israel o el reino del norte o la casa de Efraín fue llevada al exilio y nunca más regresó, y se asimiló y mezcló entre todas las naciones. En el caso de la casa de Judá o del reino del sur, fue llevada también al exilio, pero nada más por 70 años. Mientras los judíos estaban en el exilio en Babilonia, Babilonia fue conquistada por los persas, y los persas le permitieron a los judíos regresar a Jerusalén una vez más a reconstruir su templo y a Jerusalén. Esdras y Nehemías fueron los encargados de llevar al pueblo una vez más de regreso a su tierra y de reconstruir el templo. Leamos lo que dice Esdras en el capítulo 9 del versículo 7 al 9. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Como podemos ver, Esdras está recapitulando todo lo que había pasado. Sus padres, los sacerdotes y los reyes se habían olvidado de la ley de Moisés, se habían olvidado del pacto. Por lo tanto, esto era vergüenza para ellos porque eran esclavos en una tierra ajena, cumpliéndose lo que estaba escrito en Deuteronomio 28. Continuamos leyendo. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Yahweh nuestro Dios,
para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esdras nos deja saber que Yahweh les permitió una vez más regresar a su casa, regresar a Jerusalén, porque había un remanente de judíos en Babilonia que quería regresar al pacto, que estaba guardando los mandamientos. Por lo tanto, se les permitió regresar una vez más a Jerusalén. Ahora leamos a Nehemías, capítulo 1, del versículo 5 al 9. Y dije, te ruego, oh Yahweh, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Como podemos ver, Nehemías sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía que si había personas que guardaban el pacto y guardaban los mandamientos, Yahweh tendría misericordia de ellos, como se los dijo en Deuteronomio 30. Continuamos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Como podemos ver, Nehemías está citando Deuteronomio 30. Nehemías tenía muy claro que la clave para regresar una vez más a Jerusalén y ser libres era guardar los mandamientos. Ahora leamos una vez más a Nehemías en el capítulo 9, del versículo 34 al 37. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que los amonestabas. Y ellos en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Aquí nos deja ver Nehemías que a pesar de que el pueblo judío había regresado a Jerusalén, seguían siendo esclavos de Persia. Prácticamente los persas les dieron permiso de regresar a Jerusalén a reconstruir el templo y de practicar su religión, pero seguían siendo siervos de otra nación, como lo dijo Nehemías. Y a pesar de que la situación ya había mejorado, el castigo de Yahweh no había sido levantado, porque hubo muchos judíos que no regresaron a Jerusalén. Y recordemos a la casa de Israel, al reino del norte, que se fue al exilio a Siria para mezclarse y asimilarse con las naciones. A pesar de que el pueblo judío había regresado y reconstruido el templo y Jerusalén, continuaron desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, Yahweh les envía al último profeta, a Malaquías, antes de los 400 años de silencio. Leamos a Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 7 y del 17 al 18. Porque yo Yahweh no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Como podemos ver, Yahweh les dice a su pueblo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, pero no lo hicieron. Continuamos leyendo del versículo 17 al 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Como acabamos de leer, Yahweh una vez más invita a su pueblo a regresar al pacto, a guardar una vez más los mandamientos. Pero el pueblo continuaba pecando, continuaba transgrediendo la ley de Moisés. Recordemos las palabras de Nehemías cuando dijo, he aquí que somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Como podemos ver, la tierra que Yahweh le dio a su pueblo ahora daba el fruto para los reyes que Yahweh había puesto sobre ellos por sus pecados. Ahora, ¿qué es pecado?
Esto ya lo hemos tratado en otros videos, pero recordemos la definición de pecado según la misma Biblia. Según 1 Juan 3:4, el pecado es la transgresión a la ley. Entonces el pueblo judío continuaba siendo siervo de otra nación o de otros reyes porque habían transgredido la ley, porque habían pecado. Leamos las últimas palabras que Yahweh le dijo a su pueblo antes de los 400 años de silencio. Malaquías capítulo 4, de versículo 1 al 6. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Cuando la Biblia habla de maldad, se refiere a las personas que transgreden los mandamientos. Eso lo pueden ver en Mateo 7:23. Cuando les dice Jesús, Yeshua, apártense de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad es la palabra anomía en griego, que es sin ley. O sea, prácticamente Jesús, Yeshua, les está diciendo, apártense de mí, ustedes que obran sin ley o que quebrantan los mandamientos de Dios. Pero continuamos con Malaquías. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para aquellas personas que seguían amando el nombre de Yahweh y guardando sus mandamientos, vendría lo que Malaquías dice, el sol de justicia, refiriéndose a Jesús, refiriéndose a Yeshua, que traería salvación debajo de sus alas. Continuamos leyendo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y aquí está la parte clave. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como podemos ver, Yahweh profetiza que vendría el sol de justicia, Yeshua, para salvar al pueblo de sus pecados. Pero también Yahweh dice que se acuerden de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque aquí está resumido el Evangelio. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, tuvieron que sacrificar a un cordero y era la Pascua para ellos ser libres. Ahora, cuando venga el sol de justicia, sería sacrificado como la Pascua de Yahweh para liberar a su pueblo de sus pecados y de sus transgresiones. Pero también les dice Yahweh, acuérdense de la ley de Moisés. Va de la mano creer en Jesús y guardar los mandamientos. El profeta Malaquías nos lo confirma. En esos últimos versículos que acabamos de leer de Malaquías está resumido el Evangelio. Dios enviaría la salvación y llamaría al pueblo a regresar al pacto. Esto es, guardar los mandamientos. Y esto es precisamente el Evangelio de Yeshua. Vino a ser la salvación de los pecados del pueblo y a traer un nuevo pacto. Ahora hablemos del nuevo pacto que Yeshua estableció. Leamos Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Primero tenemos que entender que este nuevo pacto se establecería entre Yahweh y la casa de Israel y la casa de Judá. Segundo, es que era necesario que se estableciera un nuevo pacto porque el pueblo de Israel había invalidado el pacto que se había establecido en Éxodo 19. ¿Recuerdan cómo Yahweh le dio carta de divorcio a la casa de Israel en Jeremías capítulo 3 versículo 8? Es por esta razón que se debía establecer un pacto nuevamente. Y tercero, este nuevo pacto de Jeremías 31 es exactamente el mismo pacto que se estableció con el pueblo de Israel en Éxodo 19, pero con una pequeña gran diferencia. Que este pacto estaría escrito en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. ¿Cómo podemos confirmar que es exactamente el mismo pacto? De 4 formas. La primera es que Yeshua dijo en Mateo 5 que él no venía a abrogar la ley o los profetas, y que nada pasaría de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí la palabra clave es todo lo que los profetas profetizaron. La segunda forma en la que confirmamos que es exactamente el mismo pacto es por las mismas palabras que Yeshua, el Mesías de Israel, le dijo al pueblo de Israel en Mateo 23. Dijo que todo lo que escribieron de Moisés debían de guardarlo. La tercera forma es que el profeta Malaquías, en el capítulo 4, que después de que viniese el sol de justicia, esto es Yeshua, Jesús, tenían que recordar la ley de Moisés para guardarla. Y la cuarta forma para confirmar que es exactamente el mismo pacto está en Deuteronomio 30. Leamos de nuevo.
Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. La forma en la que el pueblo de Israel regresaría al pacto, al nuevo pacto que ahora Yeshua traía, era que tenían que guardar una vez más los mandamientos de la ley de Moisés. Ahora leamos Deuteronomio 30, versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Dónde dijo Yahweh que pondría su ley en el nuevo pacto? En la mente y en el corazón de su pueblo. ¿Y por qué la pondría en el corazón? Para que la cumplan, según Deuteronomio 30, versículo 14. Ya que hemos entendido que el nuevo pacto que trajo Yeshua, Jesús, es exactamente el mismo pacto que se estableció en Éxodo 19, solo con una diferencia, ahora tenemos que conectar todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, con las palabras de Yeshua, de Jesús. Y veremos que todo está perfectamente alineado. Recordemos primero la situación en la que Israel una vez más se encontraba antes de que Yeshua iniciara su ministerio. A causa de los pecados del pueblo de Israel, la casa de Israel había sido dispersada y la casa de Judá era esclava de Roma. Segundo, Israel invalidó el pacto y Dios le dio carta de divorcio a la casa de Israel en Jeremías 3, versículo 8. Número 3. El pueblo de Israel estaba y sigue estando disperso entre todas las naciones del mundo. Y número 4. El reino estaba y sigue estando destruido. Todos estos males les vinieron al pueblo de Israel por haberse apartado del pacto, por haber desobedecido los mandamientos de Yahweh. Y en esta condición se encontraba el pueblo de Israel cuando Yeshua inició su ministerio. Y el evangelio que Yeshua predicó fue el de arrepentimiento. De hecho, fue una de las primeras palabras que él utilizó al iniciar su ministerio. Leamos Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué las primeras palabras de Yeshua fueron de arrepentimiento? Porque es el primer paso para que el pueblo de Israel fuese salvado una vez más. ¿Recuerdan que leímos Deuteronomio 30 y cómo el evangelio estaba dentro del pacto? Leamos de nuevo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. El arrepentimiento es fundamental en el evangelio. Es por eso que Yeshua debía de predicarles al pueblo de Israel acerca del arrepentimiento, y les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que el evangelio de Moisés es exactamente el mismo que el evangelio de Yeshua, y esto se alinea perfectamente con una profecía que ya leímos, Malaquías capítulo 4. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies. En el día que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías profetizó que nacería el sol de justicia, que traería salvación en sus alas, pero también dijo que debían de recordar la ley de Moisés para cumplirla. Esto quiere decir que a pesar de que Yeshua, Jesús, hubiera muerto y resucitado, el pueblo de Israel debe continuar guardando la ley de Moisés. Yahweh mandó a su Hijo a morir por todos los pecados del pueblo, para una vez más establecer un pacto con el pueblo de Israel. Este pacto está descrito en Jeremías 31, como ya lo leímos. Entonces, Yahweh a través de Moisés salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y de la misma forma, Yahweh salvaría al pueblo de Israel de sus pecados a través de Yeshua, como el ángel le dijo a María. Leamos Mateo capítulo 1. Versículo 21. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como ya lo sabes, Yeshua significa Yahweh es salvación. Pero quisiera que ahora nos enfoquemos en la segunda parte del versículo 21, que dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya lo hemos mencionado antes, el pecado es la transgresión de la ley según 1 de Juan 3:4. Y Yeshua, el Salvador prometido, debía de limpiar los pecados de su pueblo. Así como la salvación del pueblo de Israel inició con la Pascua en Egipto, de la misma forma, una vez más, la salvación del pueblo de Israel inició con la muerte de Yeshua,
el Cordero de Yahweh. La muerte de Yeshua no solamente era para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, sino que también marcaba el inicio del nuevo pacto que se menciona en Jeremías 31. Recordemos que el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, también hicieron un pacto con Yahweh. Entonces, de la misma forma, Yeshua trajo un nuevo pacto para el pueblo de Israel porque el anterior había sido invalidado por sus pecados. Leamos Lucas capítulo 22, del versículo 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Recordemos que eran 12. Y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio, diciendo: «Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Fue en este momento que Yahweh, a través de Yeshua, establecía una vez más el pacto con el pueblo de Israel. Y los 12 apóstoles representaban las 12 tribus del pueblo de Israel, porque los apóstoles serían los encargados de llevar este mensaje de salvación a las 12 tribus, y la mayoría de ellas estaban dispersas entre las naciones. Ahora, ¿recuerdan la condición en la cual estaba Israel cuando Yeshua inició su ministerio? Había 4 problemas que se tenían que resolver. El problema número 1 era los pecados del pueblo que habían cometido. El problema número 2 era que el pacto había sido invalidado por la casa de Israel. Número 3, el pueblo de Israel estaba y sigue estando disperso entre todas las naciones. Y número 4, el reino de Israel estaba y sigue estando destruido. Con la muerte y la resurrección de Yeshua, Yahweh solucionó los primeros 2 problemas: los pecados del pueblo y el pacto invalidado. Entonces, ¿cómo se van a resolver los otros 2 problemas? Precisamente los profetas hablaron de cómo Yahweh resolvería los otros 2 problemas. Dijeron que Yahweh congregaría en uno a los hijos de Israel que estaban dispersos entre las naciones, y número 2, restablecería el reino que había sido destruido. Leamos Ezequiel capítulo 37, el versículo 19 al 22. «Diles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, y nunca más serán divididos en 2 reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra». Está profetizado que las 2 casas de Israel, esto es, la casa de Israel, la casa de Judá, serían nuevamente una sola casa, y tendrían un solo rey, esto es, aquel que murió por sus pecados y que trajo un nuevo pacto. Y una vez que haya hecho esto, todo el pueblo de Israel guardaría la ley de Moisés, los mandamientos de Dios. Ahora leamos qué dijo Yeshua, Jesús, respecto a ese tema. Juan capítulo 10, versículo 14. «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar». ¿Recuerdan lo que dice en Ezequiel 37, versículo 22? «Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor». Se dan cuenta que se conecta perfectamente con las palabras de Yeshua cuando dice: «Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen». También en Ezequiel 37 se dijo lo siguiente: «Así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra». Cuando Yeshua vino, Él vino a las ovejas de la casa de Judá. Pero es por eso que en el capítulo 10 dice lo siguiente: «También tengo otras ovejas que no son de este redil». Se está refiriendo a la casa de Israel, porque Él ya había venido a la casa de Judá. Y sigue diciendo: «Aquellas también debo traer,
y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Se conecta una vez más perfectamente con lo que se profetizó en Ezequiel 37, cuando dice: He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Entonces Jesús, Yeshua, al decir que tenía que ir por otras ovejas, se está refiriendo a la casa de Israel que habían sido esparcidos entre las naciones. El Evangelio de Moisés y el Evangelio de Yeshua, de Jesús, es exactamente el mismo, pero el Evangelio de Jesús, de Yeshua, tendría un mayor alcance. Ahora leamos Juan capítulo 11, versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, refiriéndose a la casa de Judá, a los judíos, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que estaban dispersos? La casa de Israel. Por lo tanto, las palabras de Yeshua y los evangelios están perfectamente coordinadas con la ley de Moisés y los profetas. Yeshua tenía muy claro su propósito y cómo debía lograrlo. Es por eso que dijo en Mateo 5, versículo 17 en adelante: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora meditemos en las palabras de Yeshua y preguntémonos lo siguiente: ¿hoy en nuestros tiempos se ha cumplido todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas? No, porque el pueblo de Israel sigue disperso y dividido. Cuando Israel se ha unificado una vez más por Yeshua, la ley de Moisés seguiría vigente, porque así está profetizado en Ezequiel 37, precisamente en el versículo 22, cuando dice: Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ahora, ya hemos hablado bastante de la redención y de la salvación del pueblo de Israel, pero ¿qué hay de los gentiles? ¿Acaso no hay una promesa de salvación para los que no pertenecen al pueblo de Israel? Afortunadamente sí la hay, y se predica esta promesa de salvación para los gentiles desde los tiempos de Moisés. Precisamente justo antes de que Yahweh hiciera el pacto con toda la nación de Israel cuando salieron de Egipto. Leamos Éxodo 12, versículo 48 al 49. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Si un extranjero quería pertenecer al pueblo de Dios, a Israel, lo único que debía de hacer era guardar los mismos mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Incluso en el mismo capítulo de Éxodo, en el versículo 38, leemos lo siguiente: También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Como vemos, Yahweh no hace acepción de personas, y está en la escritura, está en el mismo relato de Éxodo, que hubo una grande multitud de toda clase de gentes que subió juntamente con Israel. Yahweh no hace acepción de personas, no importa que no seas parte de la casa de Israel. Yahweh le pide lo mismo tanto al natural como al extranjero. Incluso leamos Isaías 56 del versículo 6 al 8. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los requeriré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Desde los tiempos de Moisés y de los profetas, un gentil que abrazara el pacto era como un descendiente de la casa de Israel. Y esto, una vez más, está en perfecta sincronía con las mismas palabras del Mesías, de Jesús, de Yeshua. Leamos Mateo 28, del versículo 18 al 20. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El trabajo de los 12 discípulos fue predicar el evangelio al judío primeramente y también al gentil, como dijo Pablo, y dejarles saber que hay una oportunidad de regresar al pacto. Esto es el evangelio, estas son las buenas nuevas. Y en el caso de los gentiles, era la oportunidad de entrar en un pacto con Yahweh, porque Jesús pagó el precio del pecado por Israel y por todo el mundo, y lo hizo una vez y para siempre, como dice en la carta a los hebreos.
Ahora, quisiera que me acompañaran a leer Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo mismo le está dejando saber a los efesios que ya no eran gentiles, que ya no eran extranjeros, sino que eran parte del pueblo de Israel. Leamos una vez más, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Antes estaban lejos, eran gentiles, eran extranjeros. Y continúa diciendo, y ajenos a los pactos de la promesa. Pablo mismo le está diciendo a los gentiles, ustedes que antes eran extranjeros y estaban fuera del pacto, fuera de la promesa, ahora son parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, como son parte del pueblo de Israel, el mismo pacto, la misma promesa, o como dice Pablo, a los pactos de la promesa, el mismo pacto, la misma promesa que fue dada para Israel, es la misma promesa y el mismo pacto que es dado a los gentiles. Como lo leímos en Éxodo 12 y en Isaías 56, cualquier extranjero, cualquier gentil que quería ser parte de la nación, lo único que tenía que hacer era guardar los mandamientos, era guardar el mismo pacto que Yahweh le había dado al pueblo de Israel. Cuando vino Jesús, cuando vino Yeshua a traer el nuevo pacto, que es exactamente el mismo pacto que se estableció con Moisés en Éxodo 19, la misma regla aplica para los gentiles. Y Pablo nos lo confirma a través de la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 12, como lo acabamos de leer. Ahora los gentiles, nosotros los gentiles, somos parte del pueblo de Israel. Incluso lo confirma una vez más Pablo cuando le escribe a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3 versículo 29 y les dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, de tal forma que las mismas promesas y el mismo pacto y los mismos mandamientos que le fueron dados a Israel, es el mismo pacto, la misma promesa y los mismos mandamientos que son dados para los gentiles que a través de Jesús, que a través de Yeshua, son descendientes de Abraham. Cuando Yahweh limpió y purificó al pueblo de Israel a través del sacrificio de Yeshua, fue tan grande y tan perfecto el sacrificio que no solamente limpió los pecados del pueblo de Israel, sino que limpió los pecados de todo el mundo. Y esto, una vez más, está en perfecta sincronía con la promesa que le hizo Yahweh a Abraham. Leamos Génesis 22, del 15 al 18. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, como en Juan 3:16, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Como acabamos de leer, por la obediencia de Abraham, todas las naciones del mundo son benditas en la simiente, esto es Jesús, Yeshua, como lo dijo Pablo en Gálatas. Yahweh, desde los días de Adán, trató de establecer un pacto, pero Adán traspasó el pacto, como dice en Oseas capítulo 6, versículo 7. Después, Yahweh también hizo un pacto con Abraham y su descendencia, pero la descendencia de Abraham también invalidó el pacto cuando estaban en Egipto. Y después de este segundo pacto, Yahweh una vez más hizo un pacto con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob a través de Moisés. Y esto ya lo leímos en Éxodo 19. Esos tres pactos son exactamente el mismo, porque consistían en una tierra, en una gran descendencia y en mucha bendición. Pero una vez más, Israel invalidó el pacto que había hecho Yahweh con el pueblo de Israel en Éxodo 19. Por tercera vez, el pueblo de Israel, y lo vuelvo a repetir porque es muy importante, por tercera vez el pueblo de Israel volvió a invalidar el pacto. Por lo tanto, Yeshua trajo un nuevo pacto, pero con una pequeña pero grande diferencia, que Yahweh pondría la ley en la mente y en el corazón de su pueblo. Y recordemos una vez más, este pacto, este nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es por eso que los gentiles, cuando se convierten a Cristo, cuando se convierten al Mesías, pasan a ser parte del pueblo de Israel, para que ya no sean ajenos a los pactos de la promesa. Esto Pablo lo explica muy bien en Romanos 11, se los recomiendo que lo lean. Pablo explica que los gentiles son injertados en el buen olivo y de esta forma serían participantes de la misma raíz y de la rica savia del olivo, haciendo referencia a los pactos de la promesa. Yahweh espera que le demostremos nuestro amor a través de acciones. Y esto es porque cuando Yahweh demuestra su amor, no lo habla, no lo dice, no nos lo canta, lo demuestra a través de acciones. Y Él de esta forma cumple la parte de su pacto. Por lo tanto, de la misma forma Yahweh espera que nosotros cumplamos la parte del pacto guardando sus mandamientos. Así como Yahweh cumple la parte del pacto que le corresponde, esto es, todas las promesas que le dio a los hijos de Israel, así también Él espera que cumplamos la parte del pacto obedeciendo sus mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Son exactamente los mismos mandamientos que Yahweh le dio al pueblo de Israel, como lo vimos profetizado en Malaquías capítulo 4, que dice que vendría el sol de justicia, pero también nos dice que nos acordemos de la ley de Moisés. Y también como lo leímos en Ezequiel 37, que Yahweh restablecerá el reino de David.
a través de su hijo Yeshua, y él sería el rey y todo el pueblo guardaría sus mandamientos y sus estatutos. Y lo mismo aplica para los gentiles. Si queremos entrar en el mismo pacto con Yahweh, lo único que tenemos que hacer es guardar los mismos mandamientos que Yahweh le dio al pueblo de Israel. Y esto, una vez más, está en perfecta sincronía con las mismas palabras de Jesús, de Yeshua, cuando dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Los mandamientos que Jesús, que Yeshua predicó, son exactamente los mismos mandamientos que Moisés enseñó. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque el mismo Jesús nos dijo en Mateo 5 que Él no vino a abrogar la ley o los profetas y que nada pasaría de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y de la misma forma en Mateo 23 nos deja saber que todo lo que escuchemos de Moisés lo debemos de guardar y hacer. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en guardar los mandamientos? Porque como ya lo vimos, guardar los mandamientos es la clave para regresar al pacto. Es la forma en la que le demostramos a Yahweh que estamos arrepentidos, guardando sus mandamientos una vez más. Los mismos mandamientos que transgredimos en el pasado son los mismos mandamientos que tenemos que guardar. Por lo tanto, el Evangelio es la oportunidad de regresar al pacto. Y en el caso de los gentiles, es la oportunidad de entrar en un pacto con Yahweh. Y la forma de entrar en un pacto con Yahweh o de regresar al pacto es la misma, es guardando sus mandamientos. Este fue el mensaje de Jesús, de Yeshua, darnos la oportunidad de entrar en un pacto con Yahweh, seas gentil o seas de la casa de Israel. Y esto lo digo basado en lo que está escrito en tu misma Biblia, en Deuteronomio 30. Ahora leamos Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús mismo nos está dejando saber que este evangelio, esta oportunidad de entrar en pacto con Yahweh, sería predicado en todo el mundo, para que ninguna nación, para que ningún gentil se atreva a decir que él no conoció el evangelio de Jesús, que él no supo de las buenas nuevas que Jesús predicó al mundo. Es necesario que el evangelio de Jesús, como el de Moisés, porque es el mismo, sea predicado en todas las naciones. Y esta es precisamente la comisión que Jesús, que Yeshua, le dio a sus apóstoles. Quizás para ti, que eres cristiano y te consideras gentil, esto de guardar los mandamientos te suena extraño, incluso hasta legalista, pero todo lo que te he presentado está escrito en la misma Biblia. No le he cambiado ni le he agregado absolutamente nada. Es por eso que en este estudio me he tomado el tiempo de mostrarte todas las citas bíblicas, que las puedes corroborar en tu misma Biblia. Ahora, acompáñame a leer Isaías capítulo 2, del versículo 2 al 3. Acontecerá que en el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Como acabamos de leer, una vez que se ha establecido el reino de Yeshua, todas las naciones y todos los pueblos dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Esa es una referencia a sus mandamientos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Hemos comprobado en las Escrituras de que antes de que viniese Jesús, el pueblo de Israel debía de guardar los mandamientos. Cuando Yeshua estuvo en la tierra, enseñó que debían de guardar los mandamientos. Y también vemos que en el postrero de los tiempos, cuando Yeshua reine sobre todo el mundo, los pueblos y las naciones guardarán también los mandamientos. Estoy muy consciente que han pasado por tu mente muchísimos versículos de la carta a los Gálatas, de la carta a los Romanos, a los Corintios, que al parecer hablan de que los gentiles no deben de guardar la ley de Moisés. Pero te quisiera pedir una cosa, que tengas un poco de paciencia. Más adelante estaré explicando la carta a los Gálatas, a los Romanos y a los Corintios. Pero si estás interesado en ese tema, te invito a que veas los videos que tengo acerca del día de reposo, donde refuto todas las objeciones cristianas. Ahí les demuestro con la Biblia en la mano que los cristianos deben de guardar el día de reposo. Podrías empezar por ahí en lo que yo hago los siguientes videos. Y si de verdad quieres saber más, te invito a que también veas los videos del ministerio Descubre la Biblia. Entra a su página y ve los estudios acerca de Romanos, los estudios acerca de los Gálatas y los estudios acerca de Corintios. Incluso te recomiendo un estudio que se llama La historia de una familia. Es muy importante para ti como cristiano que lees sobre todo el Nuevo Testamento, que entiendas también el Antiguo Testamento. Es por eso que este video era muy importante que lo hiciera antes de que explicara la carta a los Gálatas, a los Romanos y a los Corintios. Pero una vez que has entendido qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento con Moisés y con los profetas, será para ti muy fácil entender las palabras de Jesús
y también las palabras de Pablo. Como te diste cuenta en este estudio, muchísimas palabras de Jesús están profundamente conectadas con los profetas y con la ley de Moisés. Y de la misma forma, muchísimas palabras de Pablo están profundamente conectadas con el Antiguo Testamento. También más adelante explicaré que realmente no se le debe llamar ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Es un solo testamento. Espero que ese estudio te haya gustado. Si te gustó, déjame un like. Y si no te gustó, entonces déjame un dislike. Pero te invito a que me dejes saber en los comentarios por qué no te gustó o por qué estás en desacuerdo conmigo. Quisiera también invitarlos a que se unan a nuestro grupo de Discord. Este grupo es abierto para todos y hablamos de temas bíblicos. Si estás en desacuerdo conmigo, también hay un espacio en donde puedes hablar directamente conmigo, delante de todos, y podemos tener una conversación sana. También si tienes preguntas en ese mismo lugar, te podemos ayudar a responderlas. No solamente yo, sino también hay otras personas que te pueden ayudar. Es por eso que te invito a que bajes la aplicación de Discord en tu computadora o en tu teléfono, la instales y luego accedas al link que voy a poner en la descripción de este video. El siguiente estudio será acerca de la fe. Todos tenemos un concepto de fe, pero aquí lo importante es saber qué es la fe según la Biblia. Y en el siguiente estudio explicaré quiénes eran los judaizantes en tiempos bíblicos. Y de mi parte eso es todo, así que saludos y bendiciones.